Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Fragoso Franco. Soy profesor en la FES Zacatlán en las carreras de Pedagogía, Comunicación y en la maestría para la enseñanza y la educación media superior. Quiero contarte una experiencia que tuve ante esta situación que estamos viviendo del COVID-19, de la cual espero te estés cuidando. La experiencia fue en el uso de la tecnología para educación a distancia y poder trabajar con los alumnos. Esto lo desarrollé en una materia de gestión del aprendizaje, específicamente en el tema del paradigma del procesamiento humano de la información. Para ello, preparé una pequeña presentación, la voy a ir siguiendo de forma que podamos ir trabajando la experiencia. Esta experiencia, entonces, la trabajé con un modelo que se llama Gavilán, que es un modelo para desarrollar investigaciones dentro del salón de clase. El objetivo de este tema es que los alumnos apliquen los principios del paradigma cognitivo del procesamiento humano de la información a través de una investigación grupal y en equipos con objetividad, respeto y, además, siendo sistemático. Este modelo Gavilán es un modelo construido para resolver problemas de información en los alumnos. Ante tanta información, ante el exceso y muchas fuentes donde puede encontrar una información, el alumno tendría que aprender a buscar información, a discernir esa información, a tomar decisiones de cuál utilizar, cómo utilizarla para resolver un problema y llegar a conclusiones. En este sentido, pues el modelo cuadra muy bien precisamente para este paradigma del procesamiento humano de la información. El modelo tiene 4 pasos. En el primer paso, los alumnos tienen que definir el problema de información y qué se necesita indagar para resolverlo. La forma como organicé al grupo fue, como grupo, tendríamos que desarrollar todo este primer paso de manera que llegáramos a acuerdos, que lo discutiéramos y que con base en ello se planteara el proyecto de investigación. Después se dividieron en equipos, cada equipo trabajaría la búsqueda de información para la solución de las preguntas y esa solución de las preguntas como tercera fase la llevaríamos al pleno de manera que pudieran ellos recopilarla y dar respuesta pues al problema que planteamos al principio. Para ello, hicimos uso del WhatsApp y además de documentos de Drive para que ellos pudieran compartir la información con sus compañeros, pudieran, es más, poder decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me falta más datos, es dudosa la información que encontraste, etcétera, que pudiera también prestarse como grupo de discusión. Muy bien, en este primer paso, por lo tanto, tendríamos que plantear una pregunta inicial como grupo con base en un problema en función del tema que se investigó. Esta pregunta inicial se somete a análisis, se desmenuza para ver cuáles son sus partes y qué tipo de información requiere para que nosotros la podamos contestar. Ante esto, ahora elaboramos el plan de investigación, distribuyéndonos las actividades y los tiempos en los cuales se realizaría y además se formularían preguntas secundarias que cada uno de los equipos la resolvería a través de este proceso. La evaluación de este primer paso fue en el sentido de cómo trabajamos en grupo, cómo discutimos, cómo llegamos a acuerdos y además de qué manera pudimos profundizar en la construcción de estas preguntas. El segundo paso, buscar y evaluar fuentes de información. Para esto, los alumnos tuvieron que identificar y seleccionar las fuentes de información que consideraron más adecuadas. Esto implica que ante muchas fuentes de información tenga que tomar decisiones de cuáles son las que me sirven más para este momento y dentro de esas fuentes, qué documentos podría yo recuperar que me lleven a la resolución de las preguntas. Ahora tendría que leer esta información y tendría que evaluar, seleccionar aquella que sirve, desechar aquella que no sirve y entonces poder llevar a cabo mi proceso. La evaluación de este segundo paso es en tanto cómo hice para seleccionar la información, primero para buscarla, después para seleccionar, cómo hice para evaluar qué me servía, qué no me servía y de qué manera llevé a cabo mi proceso de discernimiento. El tercer paso es analizar la información. Para esto, los alumnos en el equipo buscaron, con la información que encontraron, buscaron resolver las preguntas secundarias que habíamos planteado al principio como grupo. Para eso, bueno, tenía que leer, tenía que entender
la información, tendrían que comparar los distintos documentos que encontraron y además tendrían que elegir trozos de contenido que nos sirvieran para responder a esas preguntas secundarias. Una vez que hicieron esto, ahora tendrían que elaborar un pequeño texto donde ellos respondieran a cada una de las preguntas. Todo esto lo fueron subiendo a su documento de Drive, donde estuvieron compartiendo la información y precisamente también compartieron el documento que generaron como equipo. La evaluación en este paso 3 es qué tanto pude yo vincular la información seleccionada con las preguntas secundarias, de qué manera pude estructurar esta articulación y además cómo hice para construir la respuesta de la pregunta. El último paso, que es sintetizar la información y utilizarlo, para esto, pues ya como grupo, cada uno de los equipos en un documento de Drive subió la información de lo que investigó pregunta por pregunta y de ahí se ordenó la información, se sistematizó de forma que tuviera una coherencia y una secuencia y que nos permitiera llegar a la resolución de la pregunta inicial. Acordamos cómo se solucionaría la pregunta inicial y esto llevó a la realización de un producto que fue un informe ejecutivo, de manera que pudiéramos comunicar los resultados a todos los compañeros de este grupo. La evaluación de este paso 4 es de qué manera nos pusimos de acuerdo para poder cargar la información, ordenarla, sistematizarla y después cómo hicimos para discutir y poder solucionar la pregunta inicial. Además, pues la evaluación del proceso general de este modelo Gavilán, qué tanto nos ayudó para fines del tema, qué tanto nos ayudó para poder conocer, para poder inmiscuirnos más en ese tema, para poderlo apropiar y qué tanto aprendí de este modelo de investigación que sirve pues para llevar a cabo estos procesos de manera en equipo o de forma grupal. Las conclusiones a las que llego con esta experiencia es que el modelo Gavilán es una buena metodología para la investigación. Por supuesto, no son investigaciones profundas, pero sí se está llevando a cabo un orden y una sistematización. Este modelo y su aplicación desarrollan una serie de habilidades muy importantes como identificar, analizar, comparar, interpretar y además evaluar la información. Pero también desarrolla algunas actitudes como la objetividad, el respeto en el trabajo con los compañeros, la colaboración, el discernimiento y el ser sistemáticos. Por lo tanto, pues encuentro muchas ventajas en este modelo y además, pues la oportunidad de poderlo aplicar utilizando la tecnología. Pues muchas gracias y que espero esto pues te ilustre un poquito de lo que estuvimos haciendo en este periodo de cuarentena. Muchas gracias y que estés muy bien.